y bienestar. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar tal objetivo. Los niños y las niñas tienen derecho a las satisfacciones de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendentes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para proporcionar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. El artículo en cita consta de varios ordenamientos relativos: la igualdad jurídica entre el varón y la mujer, la protección y fomento del núcleo familiar y la paternidad responsable, el derecho que todas las personas tienen para decidir libremente sobre el número y espaciamiento de sus hijos, la responsabilidad de los padres y el apoyo institucional para la satisfacción de las necesidades y salvaguarda de los derechos fundamentales de la niñez, la protección de la salud y el derecho a todas las personas a tener una vivienda digna. Del contenido de este precepto constitucional se advierte que el mismo es un marco de seguridad para la familia y protección de la sociedad, ya que comprende el bienestar físico y mental del ser humano y la asistencia para su adecuado desarrollo y el mejoramiento de su calidad de vida, consagrado en el derecho de igualdad de salud, vivienda, alimentación, etc. Así pues, este precepto constitucional considera de fundamental importancia la procuración de la salud de los seres humanos, buscando con ello el pleno desarrollo y bienestar de la sociedad general. Cabe resaltar que este precepto también protege la salud del producto desde la concepción. Relacionado con lo anterior, es importante mencionar que el artículo 123, apartado A, en su fracción quinta y quinceava, y apartado B, en su fracción onceava, inciso C, disponen: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. A efecto, se promoverán las creaciones de empleos y organización social para el trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Quinta, las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestión. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro, conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrá 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. De lo preceptado en el numeral antes invocado, fácilmente se aprecia que él mismo contempla la igualdad entre el varón y la mujer para poder tener un trabajo digno y socialmente útil, y regula las relaciones entre los patrones y los trabajadores, y señala en su fracción quinta la única distinción válida que hay entre los derechos de la mujer y el hombre, consistente en que la mujer le otorga la protección a la maternidad, protegiendo así la salud de la mujer como la del producto en concepción. En este tenor, resulta innegable que este precepto constitucional protege la salud de la madre, pero dada la vinculación que tiene con el producto de la concepción, también atiende a la protección de la vida de dicho producto. Esta protección se confirma lo anterior señalado en el estudio relativo del artículo 4 constitucional. En las apuntadas condiciones es dable concluir que de un análisis integral de todos los artículos señalados con anterioridad se desprende válidamente que la Constitución Federal sí protege la vida humana y de igual forma protege al producto desde su concepción.
en tanto que esta es una manifestación de la vida humana independientemente del proceso biológico en el que se encuentre. Aunado a ello, debe destacarse que el artículo 133 de la Constitución Federal, en la parte que interesa, dispone: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que manden de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Del precepto legal en comento se desprende que los tratados internacionales se encuentran en el mismo plano respecto de la Constitución Federal y, por tanto, su observancia es obligatoria, por lo que se deben respetar las disposiciones contenidas en los mismos. Lo anterior es así porque los tratados internacionales son compromisos asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional. Por tanto, su acatamiento resulta obligatorio. Al respecto, en el Diario Oficial de la Federación del 25 de enero del 1991, aparece publicada la Convención sobre los Derechos del Niño, especificando en la parte inicial del derecho promulgatorio que la citada convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 19 de junio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio del mismo año. Esta convención, en sus artículos primero, segunda y sexta, señala: artículo 1. Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la primera ley, le sea posible haya alcanzado antes la mayoría de edad. Artículo 2. Los estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y aseguran su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, opinión política u otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Los estados partes tomarán las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, actividades, las opiniones expresadas a la creación de sus padres o de sus tutores o sus familiares. Artículo 6. Los estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los estados partes garantizan en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Asimismo, el preámbulo de la Convención señala en una de sus partes, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. De lo anterior se desprende que la Convención sobre los Derechos del Niño, incluyendo su preámbulo, señala que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y que por su falta de madurez, tanto físico como mental, necesita protección legal y cuidados especiales tanto antes como después del nacimiento. Así entonces, este tratado internacional protege la vida del niño tanto antes como después del nacimiento, por lo que es válido concluir que protege al producto de la concepción y al tratarse de un instrumento internacional de los que se señalan en el artículo 133 de la Constitución Federal, sus disposiciones son de observancia obligatoria. Por otra parte, es importante destacar que el Código Penal del Estado también establece que el producto de la concepción vive, porque a través del aborto se le causa la muerte y no puede darse muerte a alguien que no tiene vida. Por lo tanto, puede concluirse que la protección de la vida del producto de la concepción se deriva tanto de los preceptos constitucionales, de los tratados internacionales, así como de las leyes federales y locales a las que se ha hecho referencia. Empero, la Constitución
de dicho dispositivo no fueron planteadas en la presente iniciativa de reforma a la norma sustantiva penal en la fracción segunda del artículo 119. De igual forma, debe precisarse que lo consignado en el artículo 115 del Código Penal del Estado de Morelos no es una excepción al diverso 119, soslayándose que, contrario a las consideraciones expuestas en la iniciativa, la norma penal que establece el delito de aborto no dispone, quedándose el supuesto que señala la reforma a la fracción segunda del numeral 119 del cuerpo legal en mención, deberá entenderse que no se cometió el delito de aborto, al contrario, se limita a establecer que en ese caso no se aplicará sanción, lo que de ninguna manera implica que se trate de una inculpabilidad de la víctima, sino de una excluyente de responsabilidad que da lugar a una impunibilidad, mas no inculpabilidad, porque el delito de aborto se comete aún cuando no sea sancionable el sujeto activo del mismo. En otras palabras, la disposición en estudio pretende que cuando una mujer afronte la existencia de un embarazo derivado de haber sido víctima del delito de violencia y decida dar su consentimiento para que se le practique el aborto, las personas que intervengan en la comisión del delito estarán ante la alternativa de que se les procese y condene por ello, o que se estime que no se deberá aplicar sanción, dependiendo de la situación que guarden dentro de la averiguación previa o en el proceso se establezca fundada y motivadamente, si se cumplieron o no los requisitos señalados en la fracción segunda del ordenamiento 119 del Código Penal del Estado de Morelos que se pretende reformar. Al respecto, conviene destacar que en esta peculiar, excepcional y dramática situación que contempla la disposición, si la mujer embarazada da su consentimiento para que se practique el aborto y fundada y motivada se concluya y se llenaran los requisitos, no procederá a sancionar a quienes hayan incurrido en la conducta delictiva. Además, debe considerarse la situación descrita por el precepto coloca a una mujer embarazada ante una situación de muy difícil decisión, la heroica de aceptar continuar con el embarazo y la de aceptar la interrupción del mismo, con la consecuencia de que es un delito y las consecuencias que de ello puedan seguirse.